Carlos Andrés Salazar, doctorando en la UMESIT de Panamá. En este video trataremos las nociones básicas de estadística para el análisis de datos. A la hora de tomar decisiones en nuestro trabajo e incluso en cualquier situación de nuestra vida cotidiana, nos encontramos con que esas decisiones las debemos tomar basándonos en la información que nos dan o que de alguna forma conocemos. Aunque no nos demos cuenta, estamos manejando información estadística en situaciones tales como: tenemos que renovar el alquiler con la subida del IPC, nos dicen que los precios suben un 2% y no nos suben el sueldo, pero a nosotros no nos llega lo mismo para comprarlo del año pasado. Estamos viendo un partido de baloncesto y tenemos la información de diferencia de puntos en cada minuto. Son muchas las situaciones en las que vamos a tener que tomar decisiones importantes y para ello tendremos que conocer de alguna forma la situación concreta que estamos analizando, por lo que debemos manejar información sobre la misma. Lastimosamente no siempre podremos basar nuestras decisiones en la experiencia, pero cuando esto es posible entra en juego la estadística. Por lo tanto, las situaciones que nos interesan aquí son aquellas en las que vamos a manejar datos para ayudar a tomar decisiones. Una vez que tenemos los datos, la investigación se puede utilizar con dos enfoques para describir el fenómeno o para tomar decisiones. A partir de la masa de datos de la estadística nos permite describir la situación analizada. Para ello se utilizan métodos de reducción de la masa de datos, cálculo de promedios, dispersión o tendencias. En este video veremos nociones que nos permitirán manejar los datos y así poder obtener información importante que nos ayudarán a obtener conclusiones en estudios o investigaciones. Para ello abordaremos el siguiente contenido. Para ello abarcaremos el siguiente contenido: ordenación y categorización de datos, distribuciones y representaciones gráficas, estadística univariada, medidas de grupo, cálculo e interpretación, medidas de tendencia central o posición, medidas de variabilidad, medidas de forma, medidas individuales, elaboración de baremos, estadística bivariada, medidas de relación, coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación biserial y biserial puntual, coeficiente tetracórico, coeficiente phi, coeficiente de Spearman y coeficiente de contingencia. Ordenación y categorización de datos. En el análisis de datos se define la información recogida. Se deben seleccionar las propiedades que se han de dar a la información. Los datos obtenidos se ordenan clasificándolos y agrupándolos en categorías, cualitativos y cuantitativos, de acuerdo con la naturaleza de los datos y del método utilizado. Los datos pueden ser descritos gráficamente por métodos estadísticos de tipo descriptivo. En cuanto a los métodos de ordenación de datos, la ordenación de los datos es una tarea imprescindible, ya que los datos se han de analizar cuando tienen o presentan un cierto sentido, que solo es posible cuando la ordenación ha seguido un cierto proceso. A mayor fuerza del método de análisis, mayor relevancia de datos. La ordenación de los datos cuantitativos. En este proceso hay que elaborar previamente un plan general que proviene tanto del marco conceptual del estudio, como del modelo operativo, como de las variables seleccionadas y sus relaciones formuladas en hipótesis particulares. En cuanto al análisis del contenido y la codificación de las respuestas, la cuantificación se realiza en preguntas cerradas y abiertas. En las primeras, solo hay que traducir cada indicador en un código o valor. El código tendrá tantas variantes como posibilidades de respuestas. En las abiertas, se debe proceder al análisis del contenido de cada cuestión para seleccionar las respuestas y agruparlas con indicadores. En cuanto a la ordenación de los datos cualitativos, cuando se trabaja con datos cualitativos se quiere llegar a formular hipótesis y efectuar delimitaciones conceptuales. Lo que más interesa al investigador es obtener datos numerosos y diversos para que abarquen la explicación del fenómeno en estudio lo más ampliamente posible. Cuando se desconoce el tema, la tarea de ordenación consistirá en estudiar cada dato por sí mismo, sus relaciones con los demás, su multiplicidad o unicidad de sus significados conceptuales y su capacidad de comprenderse en un concepto más amplio.
Un análisis de este tipo requiere un examen de 3 etapas. Primero, un estudio y selección de la información para destacar su importancia y sus interrelaciones. 2, elaboración de escalas de media. Y 3, construcción de tablas de frecuencia y su descripción. Distribuciones y representaciones gráficas. En estadística descriptiva, los datos analizados pueden presentarse comúnmente mediante 3 formas básicas: en forma textual, mediante cuadros estadísticos y mediante gráficas. Existen elementos que permiten construir cuadros estadísticos y obtener de ellos ciertas medidas de comparación, como porcentajes, razones, incrementos, etc. Sin embargo, es necesario formalizar la construcción de los cuadros estadísticos y las medidas de condensación que de ellos se pueden obtener por medio de lo que llamaremos una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tablas de frecuencias no es más que la presentación tabular de las frecuencias con que ocurre cada característica, en las que se ha dividido una variable. Esta característica puede estar determinada por una cualidad o un intervalo. Por lo tanto, la construcción de un cuadro de frecuencia o tabla de frecuencias puede desarrollarse tanto para una variable cuantitativa como para una variable cualitativa. Las técnicas más habituales para ordenar, clasificar y presentar datos son las distribuciones de frecuencias. Comenzaremos concretando el concepto de frecuencia. La frecuencia hace alusión al número de veces que se da un fenómeno. En estadística, la frecuencia va referida al número de veces en que aparece un determinado valor para una variable. Para ello, es necesario diferenciar 2 tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa individual. La frecuencia absoluta individual de un valor es el número de veces que aparece repetido dicho valor en un conjunto de n puntuaciones. La suma de las frecuencias para todos los valores coinciden con el valor de n. En cuanto a la frecuencia relativa individual de un valor, es el cociente entre la frecuencia absoluta individual y el tamaño de la muestra. Lo más frecuente es utilizar este tipo de frecuencia en términos porcentuales. Frecuencia absoluta acumulada de un valor es la suma de las frecuencias absolutas que corresponden a todos los valores iguales o menores que él. La frecuencia absoluta para el valor más alto de la variable coincide con n. Claro, los conceptos anteriores tenemos los resultados de una prueba de eficiencia realizada a 31 estudiantes de la carrera de Ingeniería Química que se presentan a continuación. Se desea saber cuántos estudiantes obtuvieron entre 29 y 31 puntos, cuántos estudiantes obtuvieron 30 puntos o menos, cuántos estudiantes obtuvieron 32 puntos o más y qué porcentaje de los estudiantes obtuvieron 28 puntos a lo más en la prueba. Tras el procesamiento de los datos, esta información se reúne en una tabla de frecuencias, que habitualmente se usa para variables discretas. En ella se contiene la información del recuento y de las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. La construcción de tablas de frecuencias para variables cualitativas o no métricas requiere solo el conteo del número de elementos o individuos que caen dentro de cierta cualidad o bien dentro de determinada característica. La tabla se construye en estos casos de la siguiente manera. En la primera columna se registran las cualidades o características, en la segunda columna se anotan las frecuencias absolutas, en la tercera columna se registran las frecuencias relativas y así finalmente reunir toda la información necesaria.
representación gráfica de los datos se suele representar siempre mediante coordenadas cartesianas. El eje de abscisas, X, tiene los valores que estamos estudiando y el eje de coordenadas, Y, representa las frecuencias. El diagrama de barras es un gráfico formado por un conjunto de barras o rectángulos que se dibujan sobre unos ejes de coordenadas. Cada una de las barras representa una categoría y deben estar separadas entre ellas por espacios en blanco. Ciclograma o diagrama de sectores está formado por un círculo subdividido en sectores por algunos de sus radios. La superficie o área de tales sectores ha de ser proporcional a la frecuencia, normalmente en porcentajes. Histograma se trata de una serie de rectángulos que tienen sus bases sobre el eje horizontal, con centros en los puntos medios de los intervalos y anchura igual a la amplitud de los intervalos. De frecuencias. En el caso de que la variable sea continua, se suele preferir el polígono de frecuencias. Se construye sobre el histograma y se sitúan unos puntos en el centro de la línea superior de cada uno de los rectángulos. El polígono de frecuencias es una representación gráfica más sencilla que su correspondiente histograma. Pasando ya al segundo contenido de nuestra unidad, referida a la estadística univariada, tenemos que es la estadística descriptiva univariante, que se centra en el análisis de una única característica o cualidad del individuo. De grupo son aquellas, como su nombre lo indica, en la cual se analizan los resultados o datos obtenidos de un estudio realizado a un grupo de individuos. Las medidas de tendencia central o posición son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se pueden resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Asimismo, las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Media aritmética se define como la suma de todos los valores observados de la distribución dividida por el número total de observaciones. Este es el promedio más utilizado en la práctica y esto es por las ventajas que tiene, como son: tiene en cuenta todos los valores observados, es fácil de calcular y tiene un claro significado estadístico y es única. Un ejemplo de la medida tenemos las notas de Pedro en matemáticas. En enero, 25 sobre 30, en febrero 28 sobre 30, en marzo 27 sobre 30, en abril 25 sobre 30 y en mayo 29 sobre 30. Su promedio en el quimestre será de 25 más 28 más 27 más 25 más 29, que es la cantidad de datos u observaciones que dan un igual de 134. Esto dividido en el número total de observaciones nos da 26.8. La respuesta: el promedio o la media de Pedro en el quimestre es de 26.8 sobre 30. La moda se define como aquel valor de la variable cuya frecuencia no es superada por la frecuencia de ningún otro valor. Esta definición corresponde a la denominada moda absoluta. La moda relativa se define como el valor de la variable cuya frecuencia no es superada por la de sus valores contiguos.
distribución discreta no agrupada en intervalos, se define la mediana como el valor de la variable que divide a la distribución en dos partes con el mismo número de observaciones. Medidas de variabilidad o dispersión. Los estadísticos de variabilidad son los que nos permiten tener una idea de la dispersión de los datos respecto a algún valor promedio. Consiste en la distancia entre el valor máximo y el mínimo. Podemos observar un ejemplo de dos conjuntos de datos con igual media. En uno observamos datos con baja dispersión y en otro datos con alta dispersión. Asimismo, dentro de las medidas de variabilidad encontramos los deciles, que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada uno de estos recibe el nombre de D1 o D2 y así sucesivamente hasta D10. Cuando se indica el decil D4 indica un 40% de los datos por debajo y el 60% de estos por encima del valor promedio. En cuanto a los percentiles, tenemos que son los cuantiles que dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales, cada una de ellas con el 1% de los datos. Por ejemplo, el P33 dejaría por debajo del valor promedio el 33% de los datos. En cuanto a la varianza y la desviación típica, la idea para su construcción surge de cuantificar las distancias y por tanto la variabilidad entre los valores de la variable a través de su diferencia respecto a una media central como lo es la media. En cuanto al coeficiente de variación, es un indicador de la variabilidad relativa de los datos. Se trata de un porcentaje que afirma la mayor o menor variabilidad de los datos. Es decir, lo que pretende medir es el porcentaje de variabilidad respecto al total, lo cual permite comparar datos. Pasando así a las medidas de forma, tenemos que la forma de una distribución de frecuencias puede ser muy variada. Dentro de estas encontramos las medidas de simetría y asimetría y las medidas de kurtosis o apuntamiento. Medidas de simétrica nos permiten establecer un indicador del grado de simétrica o asimétrica que presenta la distribución, sin necesidad de llevar a cabo su representación gráfica. Medidas de kurtosis se aplican a distribuciones campaniformes, es decir, unimodales, simétricas o con ligera asimétrica. En esencia, las medidas de kurtosis tratan de estudiar las distribuciones de frecuencias en la zona central de la distribución. Es importante tratar dentro de las nociones las medidas individuales. Las medidas individuales son aquellas que se refieren a un solo sujeto. Entre las medidas individuales más habituales podemos citar la de desviación, la de puntuación típica, los cuartiles, deciles, percentiles, la edad mental o el coeficiente intelectual. En cuanto a la elaboración de baremos, es una tabla elaborada como regla para atribuir valor a las puntuaciones individuales o de grupo, es decir, se conoce como baremo a una tabla o un cuadro que permite llevar cuentas ajustadas. Pasando ya a nuestra tercera unidad del contenido, tenemos la estadística bivariada. Las técnicas estadísticas bivariantes permiten el análisis conjunto de dos características de los individuos de una población con el propósito de detectar posibles relaciones entre ellas. Dentro de estas encontramos el coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación visceral y visceral puntual,
coeficiente tetracúrico, el coeficiente phi, el coeficiente de Spearman y el coeficiente de contingencia. La correlación estadística constituye una técnica estadística que nos indica si dos variables están relacionadas o no. Esto hace alusión a las medidas de relación. Por ejemplo, considera que las variantes son el ingreso familiar y el gasto familiar. Se sabe que los aumentos de ingresos y gastos disminuyen juntos. Por lo tanto, están relacionados en el sentido de que el cambio en cualquier variable estará acompañado por un cambio en la otra variable. Coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente se suele leer en porcentaje y se interpreta como el porcentaje que representa la desviación típica sobre la media. Valores grandes de este coeficiente indican una alta dispersión relativa, es decir, la desviación es grande en relación a la media y en consecuencia esta no será muy representativa del conjunto de observaciones. Por el contrario, valores bajos suponen poca dispersión relativa, con lo que la media resumirá razonablemente bien el centro de la distribución. En general, el coeficiente de correlación de Pearson es una buena medida del grado de asociación entre dos variables numéricas cuando el gráfico muestra una nube de puntos elíptica. Se obtiene mediante la aplicación de esta fórmula. Coeficiente de correlación biserial puntual se utiliza cuando queremos conocer la correlación existente entre dos variables, de las cuales una ha sido medida en escala de intervalos y la otra resulta ser una variable dicotómica. En este punto vale la pena explicar qué es una variable dicotómica, la cual es aquella que presenta únicamente dos modalidades, tales como el sexo varón-mujer. Se obtiene mediante la aplicación de esta expresión. El coeficiente tetracúrico, expresado por R sub t, se utiliza cuando las variables con las que trabajamos han sido dicotomizadas de manera artificial. Es más apropiado emplear el coeficiente phi, del que se hablará seguidamente, cuando las variables son estrictamente dicotómicas, y recurrir a R sub t cuando las variables, siendo originalmente continuas, aparecen dicotomizadas, y se obtiene mediante la aplicación de la siguiente tabla. El coeficiente de correlación phi se emplea cuando nos encontramos ante dos variables dicotómicas, es decir, variables para las cuales solo es posible considerar dos modalidades. Para expresarlo se utiliza la siguiente expresión. Para aplicar el coeficiente de correlación de Spearman, se requiere que las variables estén medidas al menos en escala ordinal, es decir, de forma que las puntuaciones que las representan puedan ser colocadas en dos series ordenadas. Se obtienen mediante la aplicación de la siguiente expresión. Valores de dos variables no pueden ser ordenados, sino únicamente clasificados. Se requieren estadísticos diferentes a los anteriores coeficientes para determinar la relación entre esas variables. Una de las medidas de la relación entre dos variables de este tipo nos la proporciona el coeficiente de contingencia. Se calcula mediante la siguiente expresión. Aquí presentamos la bibliografía empleada para dar las nociones de estadística de este video. Espero haya sido
de un valioso aporte para enriquecer los conocimientos en el área investigativa. Hasta pronto.